tardes, mi nombre es Laura Alejandra Castellano Sánchez, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El día de hoy voy a explicar en el curso de Privado 2 el tema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual en Colombia. La responsabilidad civil la encontramos en el Código Civil en el artículo 2341, en el cual establece 5 elementos esenciales a partir de los cuales nace la responsabilidad civil. Daño, el hecho culposo o doloso, la responsabilidad objetiva, el nexo causal y las causales de exoneración. El primer elemento es el daño, que puede ser patrimonial y extrapatrimonial, en el cual encontramos el daño emergente y el lucro cesante, y también está el extrapatrimonial, en el cual encontramos el daño moral y el daño a la vida en relación. El siguiente elemento es el hecho culposo o doloso, dentro del cual encontramos la responsabilidad civil extracontractual. Los ejemplos más claros de la responsabilidad extracontractual los podemos encontrar en el deber social de diligencia y prudencia, responsabilidad directa o por hecho propio, responsabilidad indirecta o por hecho ajeno, y la responsabilidad por hecho de las cosas. Según la sentencia 1008, nos da una definición de la responsabilidad civil extracontractual de la siguiente manera. Abro comillas. Aquella que no tiene un origen en un cumplimiento obligacional, sino en un hecho jurídico, ya se trate de un delito o un ilícito de carácter civil. Cierro comillas. La responsabilidad civil extracontractual tiene dos componentes importantes, el objetivo y el subjetivo. El subjetivo no mira la culpabilidad sino el daño producido, que es la presunción de la responsabilidad, y es necesaria la actividad probatoria para demostrar el nexo del hecho y el daño causado. Los elementos de la responsabilidad civil son el daño y el dolo. El daño es la reducción de un derecho que presenta un individuo en su persona o en sus bienes, y el dolo es la intención del daño o la violación al deber objetivo de cuidado, y esta produce la relación de la causalidad, que es la relación que se produce cuando la culpa o el dolo es la causa necesaria para el daño causado. Instituto jurídico de la responsabilidad civil extracontractual que acabamos de esbozar, en el cual encontramos el dolo, la culpa y el nexo causal. Haciendo un énfasis en un clásico ejemplo, en el cual podemos encontrar el clásico accidente de tránsito, en el cual una persona colisiona a otra, ya sea su vehículo o sea un peatón. Estas dos personas no tienen una relación contractual, y de ahí nace la responsabilidad civil extracontractual, de los cuales nacen unos perjuicios, un daño moral, un daño material. El daño material no es específicamente el automóvil en el que la persona se movilizaba, sino también viene del lucro cesante y el daño emergente que éste le ocasiona, ya sea por lesiones físicas, ya sea por incapacidades médicas o pues lo que nazca de este tipo de situaciones. También encontramos el dolo, la culpa, que es la responsabilidad del actor del hecho, que pues ahí ya sabemos el deber del debido de cuidado de la otra persona, si faltó a este deber, si realmente lo hizo con la intención, si premeditó las cosas. Y también tenemos el nexo causal, que es lo que une las dos anteriores para probatoriamente llevarlo a un feliz término. A continuación hablaremos de la responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual está comprendida por la culpa contractual o división tripartita de la culpa. Que en la división tripartita de la culpa encontramos la culpa grave, leve o levísima.
También encontramos el incumplimiento de la obligación que señala la inejecución, la ejecución tardía y la ejecución parcial. Responsabilidad civil contractual. Es básicamente hacerse cargo de las consecuencias para con el deudor por haberse obligado voluntariamente para con su acreedor en virtud de un contrato que genera obligaciones recíprocas. Requisitos para la existencia de la responsabilidad civil contractual. Para que nazca la vida jurídica la responsabilidad civil contractual, necesitamos que exista un contrato válido. Y los elementos del contrato válido son que las partes contratantes sean legalmente capaces para poder obligarse, que exista un acuerdo de voluntades, que exista un consentimiento y que la causa o el elemento sean lícitos. También requerimos que exista el vínculo y por último un perjuicio. En el perjuicio encontramos el incumplimiento total, parcial, ejecución defectuosa y el incumplimiento retardado. A continuación, voy a explicar que cuando existe un incumplimiento total es cuando el deudor se sustrae de la totalidad de la obligación. El incumplimiento parcial es cuando el objeto es susceptible de ser divisible del deudor, pero solo cumple con una parte de esta obligación. La ejecución defectuosa, esta es importante recalcar que solo existe en la obligación de hacer. Un ejemplo muy claro sería cuando contratamos con un maestro de construcción y este nos entrega lo que no le pedimos, pues que ya viene como el elemento del resultado. Y el cumplimiento retardado, que es cuando el deudor cumple con su obligación de manera espontánea, pero no en los términos que se estipularon dentro del contrato. A continuación hablaremos de las causales de exoneración que podemos encontrar dentro de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Dentro de estos encontramos el caso fortuito, en el cual podemos saber que el caso fortuito se entiende como un acontecimiento que el deudor no lo tenía previsto, es extraño para él y que le impide cumplir con su obligación. En este caso, el deudor no está obligado a cumplir con esta cuando se presenta el caso fortuito, a menos de que haya contribuido a él o él se acepte como culpable dentro de la situación que se haya impuesto para que se cumpliera dicho caso. Y en la fuerza mayor, que es cuando el obstáculo es insuperable y la razón de esta no proviene de fuerzas mayores a la humana. Podemos hablar de la fuerza de la naturaleza o cualquier tipo de causa externa. Por último, podemos hablar de la obligación indemnizatoria, en la cual podemos encontrar como número 1, que es la reparación en dinero, en la que está la indemnización compensatoria y la indemnización moratoria, en la cual se encuentra establecido la indexación o corrección monetaria de intereses. Por otro lado, podemos encontrar el pacto regulatorio de la responsabilidad civil, dentro de los cuales está las causales exonerativas de responsabilidad civil, que fue los que ya mencionamos, que encontramos la fuerza mayor y el caso fortuito. Las cláusulas limitativas de la responsabilidad, en los cuales encontramos que se limita los plazos de la prescripción, reduce el grado de la culpabilidad del deudor, que ya lo explicamos, que es la culpa leve o lata o la culpa levísima. También está limitar la indemnización eventual en una suma determinada. Y por último encontramos la cláusula penal o estimación anticipada de perjuicios, establecida en el artículo 1592 del Código Civil, en la cual podemos encontrar que la cláusula penal es aquella que usa una persona para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. Con esto damos por terminada la explicación de la responsabilidad civil en Colombia. Abordamos tanto la contractual como la extracontractual en la mayoría de sus elementos importantes y lo que yo considere importante para representar esta pequeña intervención.